Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Yo voy a leer la versión internacional. Seguramente van a cambiar algunas palabras con lo que usted está, con la versión que usted trae, pero en esencia el mensaje es el mismo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y si me acompaña también a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Estos dos versículos son los que el Señor puso en mi corazón para poder introducirme en el tema del día de hoy. Este versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque pones siempre nube encima de tu pueblo redimido. Ahora pedimos permiso para introducirnos, Señor, en el ámbito de tu palabra, de la enseñanza de tu palabra, donde es tu Espíritu Santo quien tiene la voz de mando, que es tu Espíritu Santo quien tiene la unción, Señor, para poder trasladar las verdades del cielo, las verdades eternas a nuestra realidad. Gracias, Señor, porque por medio de tu presencia has limpiado nuestra mente, nuestro corazón, y ahora voluntariamente nos disponemos a recibir tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es lo que anhelamos en este día. En el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Si va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Aleluya. Me gozo, hermano, de ver cómo a pesar de la distancia de la que yo vengo y de que no estamos quizás muy conectados constantemente con lo que Dios está haciendo aquí en Guatelinda, pero por medio de su Espíritu Santo, hermano, va alineando nuestros corazones en la misma dirección por medio de una misma voz. Y en estos primeros 2 días que yo he tenido oportunidad de estar recibiendo el consejo de la palabra, el Señor ha confirmado por medio de los siervos que han estado compartiendo el mensaje de la palabra el mismo sentir. Fuimos entregados a una forma de doctrina de la cual hoy más que nunca cobra valor para este tiempo, los tiempos postreros. El amor por la palabra del Señor, que marcó desde el inicio la identidad de esta casa, abrió por su misericordia una fuente de doctrina revelada que hasta el día de hoy, aunque muchos quisieron dar por muerta o anunciaron que era una doctrina vieja, está más viva que nunca, porque fue preservada, resguardada en corazones humildes, y que fueron preparados, vasos preparados de antemano para esta labor, porque el Señor sabía que para los postreros tiempos se tendría que arreglar las lámparas ante la víspera de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos orar, amado hermano, para que se haga oír la voz que clama en el desierto, preparando el camino y los corazones para la segunda venida del Señor. Esta es una voz ungida en la boca de los ministerios. Es la voz del amado a través del Espíritu Santo, que con una unción especial está apuntalando y está iluminando una doctrina, amado hermano, que no es improvisada, una doctrina que no es capricho humano, que no es invento del hombre, sino que es una doctrina que tiene más de 40 años siendo acrisolada. No debemos de avergonzarnos de lo que creemos, porque ese crisol
le ha dado solidez y una base bíblica tan profunda, pie de imprenta, que a través de los años se ha mantenido vigente, y ahora que estamos viviendo los postreros tiempos, se vuelve totalmente relevante esta doctrina. Y el Señor ponía en mi corazón que sea nuestro compromiso y nuestro trabajo preservar la pureza doctrinal a la que el Señor nos entregó en su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos siervos de Dios dicen amén a esto? Que nos comprometemos a guardar con pureza la pureza doctrinal a la cual el Señor nos ha entregado. Una de las cosas que impactó mucho mi corazón cuando yo tuve contacto con la palabra revelada que Dios había puesto en esta casa fue entender que las herramientas teológicas, que el razonamiento humano y que la escuela tradicional que te trata o intenta de ayudarte a comprender la palabra de Dios se queda corto ante la profundidad que tienen los principios del Espíritu Santo para interpretar la palabra. El hombre tiene muy buenas herramientas para poder definir, para poder crear un bosquejo, un mensaje, pero cuando el Espíritu Santo es el que pone las herramientas, la palabra cobra una vida completamente diferente. Y uno de esos principios, o uno de esos remas, como nosotros llamamos aquí en casa, una palabra espiritual que se ha vuelto un cimiento para nosotros, es que todo lo que le aconteció al cuerpo físico del Señor Jesús le va a acontecer en el tiempo postrero, en el tiempo final, al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, exceptuando la cruz. Este rema se volvió un fundamento de nuestra escatología, de nuestro estudio de los últimos tiempos. Y quise comenzar por aquí, amado hermano. Creo que tengo 45 minutos y me van a avisar dónde vamos a entrar. Pero este rema es una directriz de nuestra escatología. Vemos que entonces la iglesia primicia es la que va a salir vencedora si se hace semejante en su caminar en la tierra como lo hizo Cristo. Yo tengo una manera de explicarlo y es, gracias mi hermano, yo tengo una manera de explicarlo y es que si nos vamos a casar con el Cordero, entonces la iglesia, novia esposa, se tiene que volver cordera, porque el Cordero se tiene que casar con una cordera. Y a lo mejor es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo muy simple, pero lo que le quiero decir es que el Cordero tiene características muy particulares. Por algo el Señor escogió que su Hijo Jesucristo fuera el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y cuando lo presentan en el cielo como el único digno de abrir el libro, dicen el Cordero que fue inmolado. Y cuando presentan a la novia esposa en el cielo, dicen: te voy a enseñar a la esposa del Cordero. Entonces esto significa, con los primeros 2 versículos que leímos, amado hermano, que nosotros estamos en un proceso de transformación, que nosotros estamos, hermano, cambiando constantemente de nivel de gloria por medio de la palabra y la doctrina. Es la doctrina la que nos ciñe. Y si usted busca el significado de ceñir, no solamente es vestirse, no solamente el ceñirse es ponerse un cinturón para sostener todas las vestiduras de alguien. El ceñir también significa que protege, que resguarda. Y esto, amado hermano, es bien interesante, porque ahora que estamos viviendo los últimos tiempos, que ese es el tema de nuestro retiro, nos damos cuenta, amado hermano, que la doctrina que por 40 años hemos venido escuchando, hoy está alumbrando de una manera tan especial nuestro caminar, que sin temor a equivocarme, hermano, y me va a perdonar lo que le voy a decir, pero se pierde o se va a perder la parucía solamente el que no amó al Señor. Pero los trazos, los rasgos, las instrucciones, la guianza, la preparación ya nos ha sido dada y ya entramos a esta realidad. Estos eventos, si nosotros marcamos la cruz o la crucifixión como el paso final o la prueba final de nuestro Señor Jesús
aquí en la tierra, que pudiéramos decir que antes de ser exaltado la cruz fue su graduación, entonces, hermano, tiene importancia y sentido para nosotros que observemos qué fue lo que hizo el Señor antes de ir a la cruz, porque hay un momento en esas horas previas a que Él se graduara en la tierra, es hasta donde nosotros vamos a acompañar al Señor en nuestro proceso de transformación de gloria en gloria, porque como le repetí el rema que muchos de ustedes conocen, todo lo que le aconteció al cuerpo físico de Jesús, excepto la cruz, le tiene que acontecer a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo místico. ¿Cuántos dicen amén? El objetivo de esto, hermano, es participar de lo mismo que Él participó. ¿Por qué? Porque de esa manera nos hacemos uno con el amado. De esa manera nos parecemos a Él si vamos caminando a la par de Él en cada una de las cosas de las cuales Él participó. Por eso yo leía el pasaje de Primera de Pedro diciendo que aún el sufrimiento, los padecimientos nos hacen partícipes con Cristo, y eso produce una inmensa alegría, porque cuando sea la parusía, cuando se revele Cristo en toda su gloria, sabremos que todo tuvo sentido para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Lo oigo muy callado, como que está esperando por dónde voy a aterrizar o entrar. Mire, amado hermano, mi Señor Jesús, antes de subir a la cruz, tuvo eventos bien claros, momentos muy específicos que con la ayuda del Señor quiero que veamos paso a paso, porque a nosotros nos dan una guianza de hasta dónde vamos a llegar nosotros, o dónde deberíamos de estar parados hoy día, que los postreros tiempos ya no son postreros ni son futuros, ya son una realidad delante de nuestros ojos. Los tiempos postreros ya están aquí, se han vuelto una realidad para nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 11: todo esto le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Quiere decir, hermano, que si de la historia escrita del pueblo de Israel podemos tener ejemplo y advertencia para nuestra alma, cuánto más de nuestro amado Jesús, que es el modelo perfecto que nosotros debemos de seguir. Es a Él a quien debemos de parecernos, es de Él y de su ejemplo que deseamos que nuestra alma aprenda. Ahora, veamos con detalle algunos de estos acontecimientos que de alguna manera cronológica, si nosotros los acomodamos previos a la cruz, nos pueden dar luz de esos últimos momentos, esas últimas pruebas que nosotros como la iglesia amada vamos a pasar en esta tierra. Dice Juan capítulo 16 verso 25. No me remonto más atrás, hermano, porque el ministerio de mi Señor Jesús es muy amplio y hay mucha enseñanza que Él tiene para nosotros. Me quiero enfocar de Juan 16 hacia adelante, porque me parece que aquí empieza a haber unas espigas muy importantes para nosotros. La primera, dice Juan capítulo 16 verso 25: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Usted sabe que a nosotros nos han dicho los figuritas, ¿verdad? No hay pastor del IM que no pueda explicar la doctrina si no tiene que usar figuras, y a mucha gente eso le ha costado trabajo entender. Y mire lo que está diciendo el Señor ahora: estas cosas os hablé en lenguaje figurado, pero viene el tiempo. Si usted quiere subrayar eso, hermano, porque la voz del Espíritu Santo nos está haciendo conscientes de la realidad del postrer tiempo ahora. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. No sé cuántos han sentido que la misma doctrina que llevamos por años escuchando, en los últimos meses o en el último año, ha cobrado una dimensión de mayor claridad para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Se ha abierto de una manera especial un tiempo en el que la palabra va más allá de la figura, sino que ahora el Señor nos está hablando. Ha cambiado su forma de hablar, no para el mundo sigue siendo la misma voz, sigue siendo el mismo mensaje, pero para la amada su forma de hablar ha cambiado, y ha llegado el tiempo en el que dice el Señor
ya no te voy a hablar con figuras, ahora te voy a hablar con claridad. Ya no es un lenguaje figurado o solamente un lenguaje figurado, sino que ahora la voz de Jesús o la revelación de Jesús va a ser con claridad como nunca antes. Amado hermano, no sé si esto a usted le emociona, pero estamos por vivir los mejores tiempos. Los postreros tiempos, como muchos quisieran pensar, son catastróficos. Traemos un pregón de calamidad, traemos un pregón de juicio, traemos un pregón apocalíptico. Hermano, quien diga eso de nuestra doctrina realmente no la conoce. El anuncio que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros no es un pregón de calamidad. Nosotros estamos anunciando que aún hay tiempo de que el alma se arregle. Son los últimos arreglos del alma que por amor y misericordia podemos hacer, porque lo que viene en el último tiempo para el mundo, para el que no se consagre, hermano, eso sí es terrible. Pero lo que viene para el que se consagre, lo que viene para el que ame la palabra, lo que viene para el que se deje ceñir por la doctrina, es algo glorioso. Y nada más de entrada, hermanos, saber que en este tiempo el Señor ya no nos va a hablar con figuras, sino que nos va a hablar claramente. Es algo que debe de causar gozo en nuestro corazón. Aquí podemos comenzar a disfrutar algo glorioso de vivir los tiempos postreros. Todas las figuras que nosotros tenemos en la doctrina, que por misericordia el Señor nos ha dado y que se ha acrisolado, como le dije al principio, por 40 años, ya dejarán de ser solamente figuras o formas didácticas para entender lo que vendría, sino que ahora la misma realidad espiritual de las cosas, que siempre ha estado ahí, pero que estaba velada, aguardando el tiempo del cumplimiento, ahora, amado hermano, las vamos a poder ver con claridad. Y mire, permítame decirle esto, amado hermano, es muy probable que la realidad supere aún lo que entendimos en figura. ¿Sí se escuchó? Nosotros a veces nos casamos tanto con la figura, pero creo, hermano, que la realidad va a ser mayor que la figura. Hoy los ministros se esfuerzan por darnos una figura que nos haga entender, pero lo que viene, la realidad, la claridad, ya no el sentido figurado, el lenguaje figurado, sino la realidad de las cosas va a ser tan contundente, hermano, que eso es algo glorioso para la iglesia. Llegaremos quizás al tiempo donde digamos, las figuras se quedaron cortas o estaban muy limitadas para mostrarnos toda la realidad. El verso 27, dice el verso 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Y mire, este versículo es importante porque despliega la profundidad de la operación amor para la novia esposa de Cristo, y que ya sabemos que está marcada en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Primero mi amor, segundo el amor del Padre, tercero, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si usted suma mi amor por Jesús más el testimonio del amor del Padre, pero mire, escuche esto, hermano, no es el amor para salvación, es el amor, hermano, espero que me lo entienda y no me lo malinterprete, es el amor del suegro, es el amor del padre del novio, es un amor completamente diferente al amor de Juan 3:16 de la salvación. Ese testimonio de amor que el Padre va a poner sobre la amada es la aprobación que está dando para decir, esta está preparada y ha dado la talla y está lista para casarse con mi hijo. Es la aprobación. Ahora, no hay aprobación si no hay prueba, amado hermano. Nadie puede ser aprobado si no es probado. Entonces, mi amor por Jesús, más el testimonio del amor del Padre, más el amor de Jesús por mí, se va a manifestar a mi vida personalmente. Eso es la parusía, hermano. La parusía es la plenitud de la operación amor en la tierra, donde tres amores se unen y hacen el cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Ya no se va a poder romper este vínculo, nada lo va a poder romper.
es el testimonio completo de nuestro amor para casamiento. Ahora el verso 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Y parece un poco enredado lo que dice, pero está hablando de su entrada, su salida del Padre en la primera vez que vino a la tierra, porque tuvo muchas otras salidas, pero esta salida especial de su primer venida a la tierra como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, Él explica aquí, dice: yo salí del Padre y entré al mundo, pero luego dejó el mundo para ir al Padre nuevamente. Y aquí, hermano, viene algo tremendo, porque yo le decía: Señor, ¿por qué no nos llevaste de una vez? Primero, si hubiera llevado a la amada de ese tiempo, usted y yo no entraríamos ahí. Bendita misericordia. Porque hoy puedo decirle, no sé si usted lo cree, hermano, dígame loco, pero el Señor me esperó. El Señor esperó a que yo naciera. El Señor esperó a que yo viniera a esta tierra y que yo le reconociera en su infinita misericordia. ¡Aleluya! Si el Señor se hubiera llevado a la amada en ese tiempo, usted y yo no participaríamos. Quizás si le bajan un poco los monitores, hermano. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Le dije: Señor, sales del Padre, vienes al mundo, estás entre los hombres, haces el primer trabajo en tu primer venida y regresas al Padre. Señor, ¿por qué? ¿Y sabe qué me ponía el Espíritu Santo? Porque cuando regresó fue a hablarle de nosotros, fue a hablarle de aquellos salvos que encontró, y especialmente de los creyentes que cautivaron su corazón. Como le dice Pablo a Timoteo, él vino a salvar a los hombres, principalmente o especialmente a los creyentes, abriendo aquí dos grupos: el grupo de los salvos y el grupo de la amada. Quiere decir que el Señor en su primer venida, cuando sube delante del Padre y reporta el trabajo que realizó, no solamente cumplió con la redención, sino que fue a hablarle al Padre de esas almas que encontró en la tierra, que le amaron de una manera muy especial, no solamente como creyentes. En otras palabras, hermano, quiero decirle que en su primer venida a la tierra encontró a su Raquel, por la que acordó pagar, y pagó un doble precio: 2 ciclos de 7 años, 2 ciclos de perfeccionamiento. Los primeros 7 años fueron para comprar, para ser nuestro redentor, para redimir las almas de esa Raquel. Pero los otros 7 años fue el pago para pastorear y enamorar, para enseñarle a nuestra alma a amar, porque habíamos olvidado cómo se ama en el nivel del cielo, en el nivel ágape. La Raquel, la iglesia amada de su corazón. Por eso dice Oseas capítulo 12, verso 12: pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer se hizo pastor. Ahora, si me acompaña al verso 29 de Juan 16, estamos desgranando la espiga. Dice: sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y Jesús le respondió, estoy en el verso 31, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, y cada uno por su lado me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y este verso 32, hermano, es tremendo, que está diciendo, y espero que usted lo tome, porque yo oré para que el Señor abriera nuestros oídos espirituales y escatológicos de los postreros tiempos. La hora de quedarnos solos ha llegado. No sé si usted lo cree, pero yo tengo que dar la voz del Señor como me la dio. La hora de quedarnos solos ha llegado. ¿Qué significa?
que nos vamos a apartar, nos vamos a volver sectarios, no, sino que la hora de quedarnos solos con el testimonio del Padre y del Hijo ha llegado. Esa hora donde muchos serán esparcidos cada uno por su lado. Hermano, es una advertencia del Señor. En los postreros tiempos va a haber definición. La doctrina, con la claridad con la que el Señor le está hablando ahora, ya no solamente en sentido figurado, sino con una revelación directa del Padre y del Hijo para testimonio de la amada, solita va a ir marcando la distancia y la separación. Y entonces, aunque nos quedáramos solos, lo voy a corregir para que entonces no sienta mal que estoy siendo un mal pregonero, aunque nos quedáramos solos con la doctrina que nos han dado, amado hermano, solos no estamos, porque viene el amor del Padre a hablarnos de una manera tan clara. El testimonio del amor del Padre por nosotros como primicia nos hará inamovibles. Y mire, ya no solo los cimientos de la doctrina son inamovibles. Me decía el Señor, tú mismo tienes que ser inamovible. Tú mismo tienes que pararte, plantarte, echar raíces. Y en tu manera de pensar no debes de ser movido de un lugar a otro, porque yo te he dado el testimonio de la verdad. Dice Efesios, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Dice Efesios capítulo 4 verso 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, y en la versión de las Américas está en paréntesis, dice, estando bien ajustado. Hay una versión que dice estando bien ceñido y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo creo que todos hemos leído este pasaje. Pero ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa ha llegado la hora en la que todos van a ser esparcidos y me van a dejar solo, pero solo no estoy porque tengo el testimonio del Padre? ¿Qué va a pasar el día que alguien que nosotros respetemos, alguien que nosotros tengamos por una figura especial o un siervo muy especial, se aparte y diga, esta doctrina no es la correcta? Nos vamos a ir como niños inmaduros, niños fluctuantes, detrás de aquel solo porque la opinión de él pesa más que el testimonio del Padre. ¿O vamos a preferir quedarnos solos, pero guardando el testimonio del Señor? Gloria a Dios. No sé si alguien está recibiendo la voz del Señor en esta mañana. Hermano, madurez. ¿Sabe por qué hablamos de madurez ahora? Por algo le llamamos a la iglesia vencedora primicia, porque la primicia es la que sobresale su madurez de entre toda la cosecha. Es la parte de lo que se sembró, los frutos, los primeros frutos que maduraron antes de tiempo. Por eso, hermano, la consagración va íntimamente ligada a la madurez. Efesios capítulo 4 verso 13 dice, me voy a ir hacia atrás, leímos del 14 al 16, ahora acompáñame al 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son versículos que leemos constantemente. Y sabe, cuando yo leo este versículo, le preguntaba al Señor, Señor, ¿y entonces cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a alcanzar la iglesia universal la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios? Porque no sé cuántos ministros estarán de acuerdo aquí conmigo, hermano, que mientras más tiempo pasa, lo que menos vemos es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que el hombre entiende por unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, lo está transformando en ecumenismo. Y esos hombres que han buscado la unidad y la plenitud del conocimiento, donde todos quepan, donde todos podamos estar, hermano, que en realidad es un espíritu de ecumenismo del cual ya nos advirtió la palabra. Y nos advirtió también nuestro hermano Toniel muchas veces que iba a ser
una corriente que iba a atacar a la iglesia. Es una operación que ya está funcionando. Hermano, cada vez lo que vemos son más diferencias que coincidencias. Cada vez lo que vemos, hermanos, son más grupos que se separan y se abren y hacen los cultos, las enseñanzas, las liturgias y todo lo que está en la palabra a su manera. Y entonces yo decía, Señor, si es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, entonces ya nos quedamos, Padre. Porque ¿cuándo se va a alcanzar eso? Y sin embargo, hermano, el Señor, que es tan hermoso, dice Efesios 4:11, regrésese 2 versículos 11 y 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí, amado hermano, quiero rescatar algo muy importante. Y es el trabajo de los ministros coyuntura, porque todo comenzó hablando en el verso 16 de que todo el cuerpo debe de estar bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. Yo no estoy diciendo que los ministerios van a desaparecer, porque no es mi voluntad, hermano, y yo estaría loco si pretendo decir que los 5 ministerios van a desaparecer. Es cuando más los necesitamos activos dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo que estoy viendo, hermano, es que viene una unción o una función a esos 5 ministerios que se tienen que levantar como coyuntura, se tienen que manifestar o funcionar con una unción muy especial para los tiempos postreros. Vea bien lo que leímos en el verso 16 del capítulo 4 de Efesios. Para que el cuerpo se forme, para que el cuerpo de Cristo se forme, o mejor dicho, para que la formación de ese cuerpo de Cristo que se está formando dentro del cuerpo de la mujer encinta de Apocalipsis 12, y que tiene que dar una medida y una condición de hombre maduro con las dimensiones plenas del carácter de Cristo, se requiere de un trabajo especial de las coyunturas, hacer función de coyuntura. ¿Y qué hacen las coyunturas, amado hermano? Las coyunturas ajustan, las coyunturas unen a todos los miembros para que funcionen adecuadamente, produciendo el crecimiento del mismo cuerpo, para que haya una edificación en amor. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la palabra. Y ponga atención, hermano, porque no dice por amor. Ese postrer tiempo me mostraba el Señor que no solamente hagamos las cosas por amor, sino que debemos de hacerlas en amor. Hay una diferencia entre hacerlo por amor, que es nuestra motivación, y hacerlo en amor, que es la práctica. Este nivel de hacer las cosas por amor y en amor es la señal de madurez de la primicia. Te lo voy a decir de otra manera. Ya no hay rangos ministeriales o eclesiales, amado hermano. O ya no pesan como durante muchos años han pesado, porque tienen un nombre o porque son respaldados por un nombre. No, amado hermano, lo que el Espíritu está haciendo es que está preparando vasos dispuestos para hacer coyuntura, porque lo que va a alcanzar el nivel de madurez no es la iglesia universal, hermano amado, es el hijo varón que se está formando dentro de la iglesia. Ese cuerpo pequeño, como un bebé que está dentro del vientre, ese tiene que alcanzar una madurez, una plenitud. Entonces sí, hermano, en lugar de decir no, pues ya nos quedamos, al contrario, lo que tenemos que asegurarnos no es que somos el cuerpo de la mujer, sino que somos el cuerpo del hijo varón que se está formando dentro de ella, porque ese está siendo preparado de una manera muy especial. En otras palabras, hermano, los ministros asesores, los ministros expertos, los ministros que dan consulta desde afuera, ya no pueden participar en los postreros tiempos de lo que Dios está haciendo. Los verdaderos ministros del último tiempo no están desde afuera diagnosticando lo que está sucediendo en la iglesia, son parte del cuerpo, están dentro, desde adentro están trabajando y están permitiendo que el mismo cuerpo que es nutrido por la cabeza tenga salud y crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El día de ayer en la sobremesa con un siervo de Dios
hacía un comentario y decía que el diseño que Dios ha puesto en el cuerpo es un diseño inteligente en nuestro cuerpo. El cuerpo, dentro de su genética y su formación, tiene códigos e instrucciones del Señor para ser autorreparable. El mismo cuerpo hace sus anticuerpos y prepara toda su protección para que el mismo cuerpo, sin necesidad de algo externo, viva saludablemente. Hermanos, si eso sucede en el plano material, si eso sucede en el plano natural, ahora imagínense en el cuerpo de Cristo. Esto es una realidad. La salud viene de la cabeza, pero se mueve en todos los miembros. Aquí ya no es de quién va a predicar, hermano. Es que donde usted está, en el lugar donde Dios lo puso, en lo que usted está haciendo, busque ser coyuntura, busque ser de los que se unen. Ahora esto es bien importante, hermano, porque lo que nos une, ¿qué es lo que nos une? No es amor por un país, no solamente es amor por un ministro, por un siervo. Lo que nos une es el amor por la palabra de Dios y el amor por el amado Jesucristo. Por eso en el último tiempo, hermano, la iglesia se va a volver loca, porque va a buscar a los expertos, teólogos, que traten de descifrarle lo que está pasando. Pero a nosotros el Señor nos ha dado las respuestas desde adentro, porque estamos involucrados. Alabado sea el nombre del Señor. Luego termina Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación o aflicción, dice una versión, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, la primicia está consciente de que va a tener aflicción en el mundo. Pero ¿sabe por qué? Es porque si el mundo no nos aflige, entonces no tenemos ganas de salir de él. Si las cosas en el mundo no se aprietan para la primicia no va a tener la urgencia, la necesidad de clamar por ser sacada de esta tierra. La aflicción del mundo sobre la primicia es señal de que está creciendo. ¿Cuándo sabemos que el niño ya va a nacer? Porque ya no cabe en el vientre. Porque al principio, hermano, para sentir la patada, la rodilla, el codo, había que estar como media hora esperando que se moviera. Pero llega un momento en el que el bebé ha crecido tanto en el vientre que ya queda poco espacio. Y se siente inmediatamente, esta es su rodilla, este es su pie, este es karateca. Ahí está. Se ha apretado el lugar, el espacio. Pero eso, hermano, es aflicción para la mujer. Y también aflige al niño y lo prepara para que se disponga a nacer. Hermano, cuando el Señor nos advierte y dice: en el mundo tendréis aflicción, no pensemos que la primicia no va a sentir aflicción, que la primicia no va a pasar prueba. La primicia va a pasar por prueba. Pero la bendita promesa del Señor es: confía, porque yo he vencido al mundo. Después viene el capítulo 17, hermano, que es bien hermoso porque por lo menos yo veo tres cosas. Juan 17, verso 1 y verso 6. Dice el Señor: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Yo veo aquí, hermano, tres cosas. Uno, la hora de ser glorificados ha llegado. Así como mi Señor tuvo que alzar sus ojos y decir: Padre, la hora ha llegado, glorifícate en mí para que yo te glorifique. Eso pasó en mi Señor Jesús. Pero ahora yo, como iglesia primicia, es mi turno lo mismo, hermano. La novia esposa tiene que pedirle al Padre que seamos glorificados para glorificar al Hijo, que es nuestro esposo. Y lo más tremendo, hermano, es que dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste. Pero ¿cuál fue la señal de saber que eran de él? Ahora eran de él. Dice: porque guardaron tu palabra. La primicia tiene esta señal de que por guardar la palabra. Y usted sabe que el mensaje a la iglesia en Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia.
Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Quiere decir, hermano, que no podemos avanzar a la hora donde vamos a ser glorificados si no guardamos la palabra. Paráfrasis, lenguaje más sencillo: cuando estamos viviendo la palabra que nos dio mi Señor Jesús, entonces la palabra se glorifica en nosotros. Dignificamos la palabra, la doctrina, cuando la estamos viviendo, no solamente cuando la estamos enseñando. Y eso es algo tremendo que vamos a ver en el último tiempo. Gente enseñando doctrina, pero si no la vive, la gloria de la palabra no se va a manifestar en ellos. ¿Sabe cuál va a ser nuestra gloria? No solamente que por años hemos predicado que Cristo viene, sino que el día que si nos seguimos guardando la palabra y nos seguimos consagrando al Señor, cuando llegue la hora y venga la manifestación de Cristo, su parusía, la manifestación personal, íntima, secreta de Cristo, aquel que se está consagrando, entonces se va a ver la gloria del Padre en nosotros y se va a cumplir Juan 17:16. Ellos eran tuyos y tú me los diste, y yo sé que son míos porque guardaron mi palabra. No sé cuántos dicen amén. Después, en el verso 17 y el verso 23 dice el Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos tal como me has amado a mí. Esta segunda cosa, hermano, yo le llamo la hora de ser perfeccionados en unidad por causa de la verdad santa. La santificación sabemos que es una operación del Padre, pero solo sobre aquellos que se están consagrando. Yo no me puedo santificar, hermano. Usted no se puede santificar. Usted y yo nos podemos consagrar, nos podemos apartar para el Señor, pero el que hace la obra santificadora es el Padre. Él es el que nos hace santos. Y entonces mi Señor Jesús dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermano, una señal de que estamos consagrando nuestra alma y que el Padre nos está santificando, ¿sabe cuál es? Que nuestra unidad se vuelve perfecta. Y aquí creo que vamos a tener un poquito de problema, porque siempre dejamos la unidad como algo secundario, como algo posterior, como que no es tan importante, como que yo puedo, mientras yo me consagre, yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Y el Señor dice: no, si tú estás siendo santificado en mi verdad porque estás guardando mi palabra, si tú te estás consagrando y estás dignificando la palabra de verdad, la palabra santa que yo te he dado, una señal de que lo estás haciendo correctamente es que vamos a vivir en unidad y vamos a ser perfeccionados en unidad. En otras palabras, sin consagración no hay santidad. Eso es lo que nos une, amado hermano, nos mantiene juntos. Por eso una vez al año, cada vez que hay una convocatoria de un retiro, Guatemala, México, Estados Unidos, Perú, todo aquel que se esfuerza y va, ¿por qué va, hermano? Por conocer el país. Ya ni sé cuántas veces he comido pollo campero. El de ayer superó todas mis experiencias previas. Riquísimo el pollo campero. Pero no vengo a eso. No vengo por el pollo campero. ¿Sabe por qué vengo? Vengo por ser perfeccionado en unidad juntamente con ustedes. Porque si yo no me puedo sentar con los siervos que también aman a Cristo, aman su palabra, se están consagrando y se están dejando santificar, entonces no tiene sentido que yo venga y que viaje de tan lejos, amado hermano. Hay un trabajo que el Señor está haciendo y es que nos va a mantener juntos. Eso es ceñir. Por eso leía yo Efesios cuando dice: las coyunturas mantienen unido, apretado al cuerpo. De la misma manera, hermano, nosotros nos debemos de mantener juntos. ¿Por qué? ¿Qué nos mantiene juntos? Que estamos buscando la consagración de nuestra alma, y eso es lo que tenemos en común. Y le digo algo, eso es lo único que importa.
No importa qué edad tengo, de dónde vengo, cuánto dinero tengo, qué profesión tengo, hermano, eso es secundario. Lo que importa es que estamos caminando en unidad porque estamos buscando la consagración de nuestra alma para dar la medida y alcanzar la talla del varón perfecto. Quizás un poco duro, hermano, como dice mi pastor, pero más real que nunca. Si no nos une el mismo deseo de consagrarnos al Señor por amor, no vamos a llegar muy lejos, porque entonces en algún momento no estaríamos de acuerdo, y dice la palabra: no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Mientras busquemos lo mismo, ¿y qué es? ¿Mi capricho? ¿Lo que yo imponga? No, hermano, lo que dice la palabra: este tiempo es el tiempo de ser santificados en la verdad. Este es el tiempo de consagrarnos. Si eso nos une, hermano, yo creo que entonces sí podemos decir y cantar con gozo: de poder en poder hasta ver al Señor juntos. Aleluya. La tercera cosa que yo veo en Juan 17, dice el verso 24 y el verso 26: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Cuando yo leí esto, hermano, ¿sabe qué sentí? Que en esa oración el Padre estaba pidiendo mi mano al Señor, que Cristo estaba pidiendo mi mano al Padre, como diciendo: Señor, Padre, yo quiero que donde yo esté también esté Gabriel. Perdón, locura, pero habrá alguien aquí igual de loco que yo que diga: tiene razón. Cuando el Señor pidió lo que tú me diste, que estén donde yo estoy, Señor, ahí estaba mi nombre escrito, estaba pidiendo por mí. Esa es la pedida de mano, hermano. Mire, de otra manera es: no solo los quiero guardar, está diciendo el Señor, quiero que estén conmigo, quiero que se casen conmigo, quiero que estén conmigo por toda una eternidad. Señor, tú me mandaste a salvarlos, pero ahora yo quiero que estén conmigo, concédemelos. No, le digo esto y me dan ganas de llorar. Perdón, es que en México los machos somos chillones. Es un sellado de amor, amado hermano, como diciendo el Señor: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hermano, qué gloria del Señor. Por eso el que ahorita esté pensando en una gloria de: qué mensaje, cuántos endemoniados, qué bonito canto le acaban de revelar. Gloria a Dios, hermano, pero eso ya no es lo que está importando en el postrer tiempo que estamos viviendo. Lo que está importando, hermano, es que nos estamos haciendo uno con Cristo, que el sello de amor está sobre de nosotros. Amén. No sé cuánto tiempo me queda. El hermano de la bandera, todavía tengo amarillo. Gloria a Dios. Voy a apretar el acelerador entonces. Hay un pasaje en Juan 18, después dice: y después de haber dicho esto, está haciendo la cronología, empezamos en Juan 16. Luego Juan 17, la oración intercesora maestra, perfecta. Y ahora Juan 18 dice: después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Usted sabe cómo se llama ese huerto, ¿verdad? Getsemaní. Ese mismo pasaje es paralelo en Mateo 26. Dice: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí venimos bien, como discípulos, venimos caminando con el Señor, pero el Señor marca una distancia y dice: lo que sigue solo me van a poder acompañar hasta Getsemaní. Después de eso, todo lo que sigue para mí, ustedes ya no participan. Está marcando un tiempo para nosotros. Y entonces, si seguimos una cronología de los hechos que tiene similitud entre Mateo y Juan, quiero terminar, hermano, porque este es el mensaje central que tengo para usted y para mí hoy. Quiero terminar con las horas de la prueba de nuestra alma antes de la parucía.
Dice Mateo 26:36: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo ¿a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese, hermano, me sorprende la humildad, la claridad, la sencillez de mi Señor Jesús, de que aunque sabía que esos tres, a lo mejor de los tres no se hacía uno, ¿verdad? Porque ninguno le pudo alcanzar, le duró 1 hora. Sin embargo, los hizo partícipes y los manda a llamar y dice: por favor, acompáñenme porque entro en un proceso de aflicción que ustedes no pueden sentir. Si usted hace recuento de la historia, Pedro a este punto ya le había prometido al Señor: donde tú mueras yo voy a morir, lo que a ti te pase me va a pasar a mí. Y el Señor le dijo: no es así, Pedro, tu prueba es diferente a la mía. Yo me voy a graduar en la cruz, pero tú tienes que vencer lo que sigue en tu caminar. Y entonces, hermano, solo recapitulando, Getsemaní significa prensa de aceite, es un lugar de molienda. Todos pasamos por un Getsemaní, 1 hora de prueba. Esta prueba en Getsemaní manifiesta 3 tiempos o 3 horas. Los que salen vencedores de esas 3 pruebas o de esos 3 tiempos son los que se convierten en vencedores, en primicias. La primicia o la iglesia vencedora es la que llega a Getsemaní, pasa esas 3 horas de prueba y sale dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Eso es lo que sucedió con mi Señor Jesús. Cuando Él se levantó, después de esas 3 horas de haber orado y haber dicho: Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya, la tercera vez Él ya sale completamente rendido a la voluntad del Señor, no porque no lo estuviera, sino que tenía que ponernos el ejemplo de lo que nosotros íbamos a vivir. Y esa primer hora, hermano, de la cual nosotros debemos de cuidarnos, es la hora de la aflicción. Y tiene que ver específicamente con Pedro. Dice el verso 37: tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse o afligirse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta primera hora de prueba, hermano, a todos nos va a venir antes de la parucía, la hora de la aflicción. Y no es una aflicción, hermano, de no tener dinero, de no poder pagar, de que el carro está descompuesto y no lo puedo arreglar. Hermano, esta hora de aflicción que mi Señor Jesús está manifestando aquí y que quiso que Pedro, que Juan y que Jacobo, Santiago experimentaran, era la aflicción de aprender a crecer en fe con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo para rendir completamente nuestra voluntad al Señor. En el postrer tiempo el Señor va a traer hora de aflicción sobre los que son primicia. Pero ahora tienes, hermano, una base bíblica y somos alentados por la palabra de Dios para que en esa hora de aflicción, hermanos, recordemos lo que leímos en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta última aflicción del alma primicia es una aflicción personal por aceptar la voluntad total y perfecta de Dios en nuestra vida. Hermanos, sabemos por la doctrina que el alma se va a volver 100% obediente a Dios, cibernética de Dios, o 100% espiritual en la parucía. Pero ahora debe ser una actitud en nosotros que en medio de la aflicción seamos obedientes al Señor, porque me temo que muchos no van a pasar la hora de la aflicción. La clave para pasar la hora de la aflicción es: no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida donde estás luchando, afligido, porque aunque sabes que tienes que hacer la voluntad de Dios, todavía quisieras que el Señor te diera una oportunidad, un chancecito de que no fuera así como Él te lo está poniendo? Yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy hemos pasado esa hora de aflicción. Pero si queremos salir vencedores de esa hora de aflicción,
tenemos que decir: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Le dan una instrucción a Pedro, le dicen: vela. Usted leyó, ¿verdad? Velen conmigo, dijo. Cuando estamos afligidos es cuando más debemos de velar. Pero a veces, hermano, en la aflicción dejamos que nos agote tanto la aflicción que ni siquiera nos quedamos con fuerza para velar o para orar. Cuando más afligido estés, más en vela debes de estar, alertando tu alma, preparando tu alma para ese encuentro con el Señor. La segunda hora es la hora de la tentación. Dice el verso 40: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad. Ahora ya no solo es velar. Cuando viene la tentación, nos piden dos cosas. Cuando seas tentado, cuando venga la hora de tentación, antes de la parusía, amado hermano, porque estoy seguro que el enemigo va a querer lanzar sus últimos dardos de tentación a tu vida, con tal de que tú y yo no alcancemos esa parusía. Va a venir esa hora de prueba a través de la tentación. El Señor te dice: vela y ora, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mire, amado hermano, debilidad de carne no se refiere a debilidad de pecado. Debilidad de carne significa: Señor, me falta fuerza para mantener la posición con firmeza. Me siento débil, Señor. He pasado muchas tentaciones y no ha pasado nada, pero ahora, justo que estamos en la recta final, estamos por verte cara a cara, Señor. Ahora siento la debilidad de mi carne es débil, pero mi espíritu está encendido, mi espíritu está dispuesto, Señor. No voy a ceder a la tentación, voy a vencer la hora de la tentación. Dice Hebreos capítulo 2, 18: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. La clave aquí, el Señor dice: hágase tu voluntad. En la primera hora dijo: no sea mi voluntad sino la tuya. Ahora ya hay una determinación: Señor, que se haga tu voluntad, no importa lo que cueste. Y la tercera hora, verso 43: y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Es la hora cargada del sueño. Esa es la última etapa. Son los minutos previos a la hora de la parusía. Y debemos de cuidar nuestros ojos de que estén cargados de sueño, amado hermano. Puede ser un sopor, puede ser un agotamiento profundo, puede ser un agotamiento extremo, que los ojos se cierren solos del cansancio. Pero la palabra del Señor nos anima y nos insta que no debemos dormir. En el último tiempo, en la última hora, previo a la parusía, en el tiempo que estamos viviendo, no debemos de dormir. Dice Romanos 13:11: haced esto conociendo el tiempo, que es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En caso de que nos dé sueño, no debemos de dejar que sea un sueño profundo, porque Mateo 25:1 dice que todas cabecearon, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, todas cabecearon. Y yo le decía: Señor, si aquí dice que todas cabecearon, entonces quiere decir que también yo voy a cabecear. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo: que todas hayan cabeceado ahí no significa que tú no puedas vencer la hora del sueño. Esa tercera hora de prueba tú la puedes vencer en mi nombre. Dice Cantares capítulo 5 verso 2: yo dormía, pero usted sabe lo que dice el versículo. Yo sé que estoy fuera de tiempo, hermano, pero no se distraiga, porque es lo más importante del tema. Yo dormía, pero mi corazón velaba.
y oí una voz: mi amado está a la puerta. Hermana, amada, preciosa, paloma mía, déjame entrar. La clave para que nosotros no caigamos derrotados por la hora del sueño profundo es que en cuanto oigamos la voz del Señor nos levantemos. No hay que pensarlo, no necesitas teología para eso, no necesitas preparaciones de años. En cuanto oigas la voz del Señor, levántate. Levantémonos, amado hermano, porque 3 horas van a venir sobre nosotros: la hora de la aflicción, la hora de la tentación, la hora cargada del sueño. Y aunque los 3 discípulos que el Señor escogió no pudieron velar con Él, mi Señor venció cuando Él salió del Getsemaní, porque Él sí, cabal, como dicen mis hermanos chapines, cumplió esas 3 horas, esas vigilias. Él pasó velando y orando, y en Él se completó la obra del Padre. Cuando Él se levantó, dijo: levantémonos, porque ahí vienen los que van a apresar al Hijo del Hombre. Pero no lo dijo con miedo, ya no lo dijo con temor, Él ya estaba preparado. ¿Qué hora de prueba estás pasando, hermano? ¿Estás pasando hora de aflicción? ¿Estás pasando hora de tentación? ¿Estás pasando hora de sueño profundo? Yo solamente voy a dar la voz que habló en mi corazón para este retiro, para este tema. Levántate, tú que duermes. Levántate, tú que duermes. Levántate de tu aflicción. Levántate de la hora de la tentación. No dejes que el sueño cargue tus ojos. Levántate, porque se oye una voz que dice: ahí viene el novio, salgamos a recibirlo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en su lugar, si usted quiere levantar su mano, si algo de lo que se ha compartido en este espacio de tiempo está trayendo resolución y luz a lo que usted está viviendo, o quizás una advertencia, solo alce su mano y diga: Señor, me falta fuerza para mantener la posición, ayúdame. Señor, envía tu voz, despiértame por favor. Señor, estoy siendo afligido, ten misericordia de mí. Pero que ninguna de estas 3 horas de prueba, que ninguna de estas 3 aflicciones, Señor, me quiten el privilegio de llegar a la parucía y de verte cara a cara, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahí con sus manos levantadas.